de la ventana de esta casona increíble. La han recuperado. Los felicito. Hay cosas que son de la gente, que nunca debió perder la gente, y que nos las va quitando con el tiempo, y de pronto uno cree que es así, que está bien, que un lugar como este, en el que me han contado que más de uno de ustedes seguramente hizo aquí, qué sé yo, gimnasia, corrió, lo pudieron usar, y de repente después se cierra, es un lugar donde no entra nadie más. Estas cosas que nos hacen y que motivan de alguna manera que la gente tome decisiones como las que ustedes han tomado últimamente, que ha sido, como le decía a Gustavo Menéndez, al nuevo intendente, ha sido verdaderamente un batacazo, visto de afuera por lo menos, ¿no? De las cosas un tanto asombrosas que ocurrieron en esta etapa en la que ustedes tuvieron seguramente esa metáfora de lo nublado que quedó el cielo, de la oscuridad que de repente sintieron que había y que estamos atravesando en este momento, pero una puertita por donde entraba un poco de sol. A Merlo le venía un poquito de sol, había ahí un lugar tibio para sentir que no todo estaba perdido. Me imagino que más o menos este ha sido el sentimiento de todos ustedes. Yo estuve por acá el año pasado, ¿se acuerdan algunos de ustedes? No sé quiénes estuvieron allí. Me acuerdo que le debo a Merlo la experiencia de haber viajado después de muchos años en el tren, en el Sarmiento, y se me armó lío porque quedé tan fascinado con cómo estaba el Sarmiento en aquel momento que dije, esto es fabuloso, gracias a mi profesión uno anda por el mundo y los trenes más famosos, por lo menos de los que yo conozco, son los de París, y había viajado un mes antes en unos trenes que estaban un tanto vetustos, y subirme al Sarmiento había sido una gran experiencia. Entonces comenté, ¿por qué no se me ponen cómodos? Me sentí deseoso de compartir. Por cierto, tenemos a los amigos que se sientan que no ven. No hay mucho para ver, pero más o menos eso es. Y por suerte. Y bueno, el comentario salía en todos los medios, porque parecía, para quienes conocen las cosas desde afuera nada más, o con la mala intención, parecía un verdadero desbarajuste. Ustedes están viendo la pantalla, podemos ahorrarles ese primer plano a los amigos. Esta es una fotografía con mucho Photoshop, nos dio verdaderamente trabajo, pero aquí vamos a ir poniendo algunas cosas que yo quiero comentar con ustedes, en función de explicar o entender, mejor dicho, qué es lo que ha ocurrido, por qué se produjo un cambio tan radical que trajo nada menos que el neoliberalismo a la República Argentina. Ustedes vivieron un cambio muy interesante, al revés, como si los rieles estuvieran con un sentido inverso a lo que estaba sucediendo. Y ustedes conocen un poco posiblemente en Merlo, lo cuento por una situación que se produjo la otra vez que vine. Había unas cámaras raras, había un seguimiento que me perturbó, una sensación de miedo, de algo que no funcionaba de acuerdo a cómo era en cualquier otro sitio donde había estado dando una charla. Así que decir esa palabra en Merlo, de alguna manera, es poder también hablar con propiedad del miedo que se ha instalado en la Argentina de este tiempo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a quedarse en el trabajo sabiendo que el trato es frío, es distante, es amenazante. Cada día hay una especie de angustia, de peso en el alma de miles y miles de personas que han quedado ya sin trabajo. Yo tengo un libro que quiero mucho, creo que lo más importante que hice en mi vida, que se llama Un grito en el desierto. Fue escrito en el año 1997, en el 96 lo había empezado, publicado a comienzos de ese libro, muy querido, que se reeditó y que es lo más importante que pude aportar como ciudadano. Era la historia de un desocupado, la historia de alguien de los que por millones habitaban la Argentina de los años 90, sin la mínima esperanza. ¿Alguno de ustedes estuvo desocupado en los años 90? Caramba. Bueno, en esos años
ustedes habrán vivido lo que era el oprobio, qué sé yo, los muchachos de 14, 15 años se iban al colegio, y ese padre estaba atado de pies y manos, estaba sometido a esa tarea tan dolorosa de salir a ver qué pasa, cansarse de buscar trabajo. El personaje decía, ya le pedí a todos los amigos, porque le decían, anda viejo que algo va a aparecer, le pedí a todos los amigos, ya no sé a dónde ir, ya no nos queda ni plata para hacer el recorrido. Eran hombres de 40, 45, 50 años, vencidos, con los brazos cruzados, que no podían hacer otra cosa que levantarse a las 6 de la mañana porque no tenían ya el mínimo sueño, y a las 6 de la mañana aprontaban el mate, y uno toma mate y le parece que pasó un rato largo, y mira el reloj, 6:15, porque el tiempo pasa lento cuando no hay un eje en la vida que es el trabajo. Riega las plantas, se para en la vereda a ver quién pasa, ve a algunos de los que van a trabajar, hace un comentario con algún vecino que se levantó temprano y recién son las 7. Este es el largo día, el largo viacrucis que atraviesa un desocupado. Por eso es que entre las cosas que valoro de la película por la que hemos transitado en estos 12 años, ha sido que la palabra trabajo se volvió sagrada, que la palabra trabajo es algo que alimentó permanentemente la posibilidad de dignidad de toda la gente que terminamos en diciembre con el 5,4. En cualquier lado eso es casi plena ocupación. Veníamos de 25, de 28, yo recuerdo Concordia, el 30% desocupados, es decir, de cada 100 personas que estaban en condiciones de trabajar, 30 que no tenían la posibilidad de hacerlo. Y de ahí viene una gran valoración del tiempo que nos tocó transcurrir, que tiene que ver con políticas públicas. Porque muchísimas veces hablamos de lo que es política pensando en los ideales que por supuesto sostienen todo el andamiaje de nuestra participación en la vida pública. Pero no nos damos cuenta que al final a lo que estamos apostando es a una política pública, a una manera de entender el mundo, a una forma generosa de ver cómo podemos contribuir un poco más a la felicidad de todos, y que eso lo tienen que hacer las gentes de la política. Por eso es que vacían de contenido a la política permanentemente, porque no quieren la política, porque no quieren que haya quienes estén luchando por la gente. De alguna manera nos tenemos que organizar. Y en ese destaque que para mí, entre otros valores, es el más importante de estos años transcurridos, nos encontramos con este abrupto cambio, con este peso que tenemos en el corazón. Vieron que hay una especie de tristeza. Hay gente que, yo decía ayer una idea respecto a lo que nos ha pasado, la sensación de dejar la casa por un tiempo, correr las cortinas, ponerle una sábana por encima a los sillones, decía ayer en el Mar del Plata, y cerrar la puerta y dejar eso ahí como un hecho melancólico, nostálgico, triste, porque por algún motivo nos tenemos que ir. Y esta es una sensación que pesa en el corazón, que le pone un velo. Dichosos los que todavía no están sufriendo las consecuencias. ¿Hay alguno que se ha quedado ya sin trabajo entre ustedes en estos días? El yerno suyo quedó sin trabajo, ahora en estos días, en esta semana. Bueno, aquí tenemos 4, 5, 6 amigos, y por acá 3, pero sin sumar a lo que conocemos, porque con lo que conocemos podemos llegar a miles. Tenemos aquí los casos incipientes. No vayan a ser, no lo van a hacer ustedes seguramente, descomedidos, insolidarios, porque una de las cosas que consigue el neoliberalismo es eso, es que nos portemos humanamente con lo más feo que tiene el ser humano. El neoliberalismo no es un problema solamente económico, político, no es una discusión de cómo queremos organizar el mundo, es una mirada humana, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el tipo de ciudadano que genera. Si hablamos de colectivo, si hablamos de socializar los actos, si hablamos del otro, si vemos al otro, si lo divisamos, si lo tenemos visible, nosotros somos personas que seguramente nos estamos comportando mejor, estamos caminando mejor por la vida. Pero si hoy echan a fulano y no nos importa, y mañana un primo, y bueno, ¿qué se va a hacer? Alguna vez se le agrega, entre comillas, algo habrá hecho, por ahí no cumplió.
si nos vamos encerrando en esta insolidaridad, nos van convirtiendo en pobres personas. A mí un hecho que me partió el corazón, pero que me alertó sobre lo que es el neoliberalismo, esto que otra vez campea en la Argentina con toda su carga de miedo, con toda su prepotencia de quienes se llevan el mundo por delante porque tienen mucho desprecio de clase. Cuando echaron el otro día a 500 empleados del Ministerio de Cultura, iban por la calle, es un rato de cantar y de protestar, un ratito en el que, como nosotros ahora aquí estamos todos juntos, y la verdad es que todos juntos, como parte de un colectivo, uno se siente mejor. Cree que el mundo está en orden, que esto se va a tildar, pero después esas 500 personas se volvían a su casa, algunos en tren, otros en colectivo, y tenían que llegar y contar lo que les había pasado. Y lo que les había ocurrido era tener que decir a la mujer, a los hijos, o la mujer que tantas veces trabaja ahora, al marido, a los hijos, que lo habían echado del trabajo tan feo. La primera sensación que uno tiene es de inutilidad, de brazos colgando al costado del cuerpo. Y iban por la avenida Callao, y a la altura de Alvear, bien síntoma del clasismo que anima a esa gente, les empezaron a tirar huevos desde los pisos superiores. ¿Conocían el episodio? Sí. Bueno, tirarle huevos y cubos de hielo le tiraban, para ver si golpeaban además a alguno. ¿De qué está hecha una persona que puede proceder así? Que no puede... Está bien, vos sos de ese otro palo. Se trata al parecer de un empresario que tiene fábricas, etcétera. Ahí está, de una, bueno, bien informado. Pero para no recorrer con nombres puntuales, ¿de qué está hecha esa persona? Allá abajo están protestando, cantando, manifestándose quienes han perdido el trabajo. Cerrá la ventana si vos sos de otro palo. Dejalo. Que sigan protestando. Gozalo por dentro si tu venganza contra no sabés qué, tu odio hacia no sabés qué, tu odio de clase en todo caso, te lleva a ser indiferente, a decir que se jorobe, que se embrome. En la mentira que este gobierno y este periodismo, este periodismo que es el que puso determinado gobierno para que le sirva, para servirse y para quedarse absolutamente con todo, digan que hay muchos más empleados públicos de lo que tendría que haber. Es mentira, como era mentira también, aunque a ustedes les parezca exagerado lo que digo, el tema de la inseguridad. Por eso es que nunca daban números en la materia de la inseguridad. Me gustaría volver después a ese tema, pero una de las mentiras es que parecía que había trabajo estatal a rolete. ¿Saben ustedes? El número me lo sé de memoria, creo. 698.754 empleados había en los tiempos de Alfonsín en lo que llamamos la Administración Nacional. En el 2015 había en la Administración Nacional 656.000 empleados. 30.000 menos, más de 30.000 menos que en el año 89. En el año 89 vivía menos gente en la Argentina, no sé, serían 35 millones. En el año 89 el Estado no había podido dar todo lo que ha dado el Estado en este tiempo. Entonces, cabalgando sobre esa mentira, hace muchos meses venían trabajando para achicar el Estado, que es lo que a ellos les importa, que el Estado sea mínimo, sea chiquito, sea pequeño, porque no quieren que los más vulnerables, los más necesitados, tengan la cobija del Estado, tengan la protección que el Estado puede brindar. Sin el Estado, yo se los digo con propiedad, porque vengo de un país donde el Estado ha funcionado muchísimo y le debo todo al Estado. Estar sentado aquí en este momento es algo que yo conseguí por haber sido un alumno que nunca compró ni un lápiz ni un papel. Su familia, mi familia, no tuvo necesidad de invertir un solo peso para educarme, para formarme, para meterme hasta la universidad, a la que dejé para relatar goles como los de Maradona. Pero pude haber seguido la carrera que yo quisiera, porque el Estado me protegía, el Estado era el que me curaba. Yo tenía un crecimiento prematuro, a los 14, 15 años era muy grandote, muy alto. Jugaban los juveniles al básquetbol y en todos lados tenía que llevar la cédula porque no creían que tenía menos de 18 y tenía 15. Era muy grandote y esto me generaba un poco de debilidad, entonces me tenían que dar unas inyecciones
de hígado de bacalao y de calcio. ¿Alguno conoció las inyecciones de hígado de bacalao? ¿Alguno se dio? ¿Se acuerdan lo que dolía? Petróleo parecía que le ponían a uno en la nalga. El dolor era interminable, todavía lo puedo recuperar. 20 años después supimos que no servían para nada. O sea que me quedó la cola dolorida históricamente para nada. Y las inyecciones de calcio parecía que uno se prendía fuego. Iban calentando el cuerpo, subía la temperatura. No importa. Me estaban curando, me estaban ayudando. Me fui a vivir con mis abuelos porque quedaba a una cuadra del hospital y tenía que ir todos los días. A las 7, a las 8 de la mañana. El Estado me curaba. Vivía con mis abuelos que estaban jubilados. El Estado le daba una protección. Toda la vida rezongó. Siempre mi abuelo dijo que no le alcanzaba para nada la jubilación. Pero no era verdad. Humildemente nosotros comimos siempre. Tuvimos almuerzo y cena y batatas en el horno de leña. Allá le decimos boniatos en el horno de leña. Es decir, tenía absolutamente todo gracias al Estado. ¿Cómo no voy a amar el Estado? Nada más que una mínima gratitud me lleva a pensar que el Estado es lo único que protege, que ayuda, que alienta, que ilusiona a los que son los más vulnerables. Y estos vienen por el Estado. El neoliberalismo va por el Estado. Va contra toda esa posibilidad de dar esos servicios. Quieren que la educación sea privada. ¿Para qué quieren la educación privada? Para cada vez más ser ellos los que pueden gobernar, para que no salga nadie de pueblo a pelear en la política desde abajo, perder 4.000 elecciones, hasta ganar una y poder hacer una vez, probarse una vez para hacer por el pueblo lo que uno siente que el pueblo está necesitando. Y estos lo achican, lo minimizan al Estado, luchan para que el Estado quede vacío de contenido, vacío de valores. Esto es lo que hoy día tenemos, y para eso tienen que hacerlo mintiendo. Y entonces, además de dejar a la gente sin trabajo, la humillan, la estigmatizan y lo llaman ñoquis, como lo hicieron con los muchachos que trabajaban, duele hablar en tiempo pasado, ya no están allí, en el Centro Cultural Kirchner, al que por mi adhesión a ciertas músicas y demás, fui un habitué. Debo haber ido 20 veces el año pasado al Centro Cultural Kirchner, y yo vi con qué mística trabajaban, cómo se esforzaban porque la gente mayor que iba, que descubría un mundo donde podía escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la que nunca en su vida quizás había escuchado en vivo, poder llegar, poder transitar por ese lugar inmenso y tener explicaciones y tener distintas salas donde había todo tipo de servicios, y lo hacían de una manera que emocionaba verlos. Y los dejaron sin trabajo, los acusaron de ñoquis. Y los despiden como despiden ellos, sin el mínimo respeto. Bueno, a mí me tocó, pero era una empresa privada. Me tocó que le ponen a uno un piquete en la puerta, a la gente la esperaban con detrás de las rejas, personas que trabajan en la seguridad, y desde afuera uno decía González, miraban una lista, González, no va González, estás despedido. Esa manera de relacionarse con la gente, con el mundo. Yo no los oigo porque, les confieso, soy un poco sordo. Muchos años de auriculares, tengo que disimularlo, pero llevo un tiempo en lo que a las conversaciones sociales sonrío. Si veo que la gente se ríe. No se preocupen, le mueven la silla a todo el mundo hoy día. Les decía que, en serio, cuando ustedes me dicen algo desde ahí eso de las conversaciones sociales, debe haber más de uno aquí, debe haber más de un socio. No por auriculares, sino... Y estamos creando una generación de sordos. ¿Vieron los pibes que andan todo el tiempo con los auriculares? ¿Cómo hacer para explicarles que se están dañando? Y entonces terminan de verdad. Yo soy un hábil conversador social, corriendo la conversación para el lado que dispara. Si se ríen, se ríen. Si hay que poner cara de preocupación, por algo será. Y viene mal la mano, ¿no? Y de vez en cuando sincero y digo, ¿cómo fue eso entonces? Es toda una historia.
Y cuando retomo lo que les decía del Estado, porque esto es lo más importante, este es el síntoma de esta época. La pregunta es, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es que consiguieron que todo un pueblo... Hay una parte que por supuesto hizo muy bien. Los ricos votando el neoliberalismo es un rico inteligente, que va a ser un rico votando a un gobierno que habla de políticas públicas. Seguro que me va a sacar algo. De ninguna manera. Así que yo los entiendo. No hay nada que reprocharles a ellos. Una clase media, esa que levantó cabeza, que no estaba bien en el 2002, 2001, 1998, 97, levantó cabeza, trabajo para toda la familia, unos pesos, vacaciones, un autito, pero nuevos problemas. Y siempre la ambición humana es más poderosa que la gratitud. Se dieron cuenta de esto, ¿no? Sí. Y es casi comprensible. No somos, más bien que estamos muy lejos de ser perfectos. En consecuencia, también puedo entender a la clase media. Vos te mereces una foto así. A la clase media que levanta cabeza y quiere más y empieza a rezongar. Los entiendo. Hasta por ahí nomás, pero los entiendo. Ahora me quieren decir, los pobres contra los pobres, ¿qué tienen que votar? No hay en este triunfo del neoliberalismo un 20% de gente que se traicionó a sí mismo y que seguramente ya se está dando cuenta de lo que hizo. ¿Y cómo lo consiguieron? Lo consiguieron por el odio insuflado a través de lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla? El título dice: Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Título de tapa de Clarín. Imaginen ustedes el odio de esos taxistas. ¿Hay algún taxista acá? Era difícil, porque son especiales. Son los grandes voceros que hay en la actividad. A veces me dan ganas de ponerme malo y decir que me voy a parar en la Avenida de Mayo, en la esquina de Piedras, cuando empiezan a desfilar uno pegado al otro, todos juntos sin encontrar un viaje, y los voy a aplaudir. A mí me pasó 3 veces que iban parando porque les hice seña y cuando vieron que era me dijeron no, enseguida. A uno le llegué a abrir la puerta y se dio vuelta. Les cuento la verdad, espero. Y el tipo se dio vuelta y dijo no, a vos no. Es decir, estaban y algunos me llevaban callados, sin decir una palabra, y yo para matarlos le daba una buena propina. Pero también ocurría de vez en cuando que uno se puede confundir, por eso hay que tener mucho cuidado. El tipo no me hablaba nada y yo decía, sas, bien de la contra, oyente de Mitre. Aunque la radio estuviera apagada, yo me lo imaginaba. Y cuando llegaba el tipo se daba vuelta y dice, no le quise decir nada, pero sepa que lo quiero mucho. Y te bajabas como sintiéndote Gardel. Pero no me cambia la tapa, no es una sucesión, déjame la que estaba. Máximo sería cotitular de 2 cuentas secretas. Reflexionemos para entender el odio y el veneno de la gente. Vamos a tratar de entenderlos. Vamos a explicar por qué el otro día, que es una de las fotos finales, apareció Héctor Mañeto sentado en la Casa de Gobierno. Seguramente fue a pedir algo más, no se sabe qué más porque le han dado todo, pero algo se le ocurre siempre. Parlantes en las esquinas de Merlo, si es negocio, y seguro que no, acá no se lo van a dar, pero bueno.